La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo quiero hablaros sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué este tema? Bueno, estamos ya cansados de ver las discrepancias y los distintos puntos de vista que hay entre religiones, en lo que dicen los musulmanes, lo que dicen los cristianos, lo que dicen los judíos, en todo este embrollo que siempre se hace intentando cada uno defender su posición. Por todo ello, mi pequeña aportación está enfocada a intentar señalar los puntos en los que estamos de acuerdo, pensar que hay más cosas que nos unen que no que nos separen. Y por eso este vídeo y otros que vamos a hacer más adelante, si Dios quiere. Mirad, para que veáis lo parecido que es el Islam al judeocristianismo, voy a enseñaros lo que se podían llamar los preceptos básicos tanto del judaísmo como del cristianismo como del Islam. Los vamos a ver a través del decálogo que aparece en Éxodo y después se repite en Deuteronomio. Todo esto aparece en el Antiguo Testamento. Sabéis que este es el libro de referencia de los judíos, pero la Biblia cristiana lo incluye también. Entonces, de algún modo forma parte de la religión cristiana. De hecho, los cristianos lo aceptan, lo tienen prácticamente igual este decálogo, aunque su máxima o su nueva visión de la religión con la llegada del Mesías se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vamos a echar un vistazo a lo que dicen estos 10 mandamientos y vais a ver lo parecido que es al texto coránico. Empecemos, bueno, antes deciros que ahora voy a dar una lista de los 10 preceptos, pero que tal vez en otros lugares los encontréis con un orden distinto. Esto es así porque no hay, digamos, una línea establecida de cómo tienen que estar estos preceptos, ¿eh? Por eso en un sitio los vais a encontrar en un orden u otro. Primero, según los judíos, es solo tendrás a Dios como única divinidad. Según los cristianos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Según el Islam, y voy a señalar el capítulo 28, versículo 70, dice: Él es Dios, no hay más deidad que Él. Todo agradecimiento y admiración es para Él, desde el principio hasta el final. El segundo precepto, según los judíos, sería: no utilizarás el nombre de Dios en vano. Según los cristianos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Y según el Islam, vemos en el capítulo 2, versículo 224, que dice: y no permitáis que vuestros juramentos, vuestras promesas por Dios, os impidan hacer el bien a otros. Prestar atención a los preceptos divinos y reconciliar a las personas. Aquí lo que se está diciendo es que no se utilice el nombre de Dios para impedir hacer el bien. En el precepto número 3 dice, según los judíos, honrarás a tus padres. Según los cristianos, honrarás a tu padre y a tu madre, que es lo mismo. Y según el Islam, encontramos en el capítulo 17, versículos 23 y 24, lo siguiente: tu sustentador ha decretado que no sigáis a nadie ni a nada excepto a él, y haced el bien a vuestros padres. Si a uno de ellos o a ambos les llega la vejez estando contigo, jamás pronuncies palabras duras contra ellos.
Más bien, háblales siempre con respeto y cariño. Dales un trato amoroso y sé benevolente con ellos. Y di, mi sustentador, ten misericordia de ellos, como ellos la tuvieron cuando me cuidaron y educaron desde pequeño. Muy bonito. El precepto número 4 dice, según los judíos, no robarás. Según los cristianos, se repite, es exactamente el mismo, no robarás. Y según el Islam, encontramos en el capítulo 5, versículo 38, lo siguiente. En retribución a sus delitos y como elemento disuasorio ordenado por Dios, buscad el modo de cortar la capacidad de actuar del ladrón habitual, sea hombre o mujer. Dios es todopoderoso, sabio. Bien, ya sé que aquí va a haber gente que va a decir, no, en este versículo habla de cortar las manos. La interpretación de cortar las manos es una interpretación, pero si nos vamos al contexto coránico y nos vamos a la información que aparece dentro del libro, teniendo en cuenta los significados básicos también de las palabras, vamos a ver que aquí también se está diciendo que se detenga o que se prohíba, que se haga lo necesario para prohibir que el delincuente siga delinquiendo, ¿no? Esto es tema para otro vídeo también, este asunto. También cuando dice cortar las manos, está utilizando un plural, que son 3 o más de 2, y es un poquito complicado de interpretar, pero lo vamos a ver en otro vídeo. Después, el precepto número 5 dice, según los judíos, no dirás mentiras ni falsos testimonios. Según los cristianos, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Lo mismo. Según el Islam, vemos en el capítulo 4, versículo 135 lo siguiente. Vosotros que creéis, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio de la verdad por Dios, aunque sea en contra de vosotros mismos o de vuestros padres y familiares. Da igual si la persona es rica o pobre. Lo establecido por Dios está por encima de todo. No sigáis, pues, vuestros propios deseos, no sea que os apartéis de la justicia. Es muy fuerte este versículo. El precepto número 6 del Decálogo, según los judíos dicen, no matarás, y según los cristianos, no matarás. Según el Islam, en el capítulo 17, versículo 33, dice, y no quitéis la vida que Dios ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en casos de guerra y autodefensa. Hay algún caso más, pero también se tiene que interpretar lo que en este versículo está diciendo es que no se puede matar por matar. Si uno dice ya, pero es que los judíos y los cristianos dicen no matarás y no ponen excepciones, deciros que si leéis el Antiguo Testamento vais a ver que ahí sí que aparece la orden explícita de matar. Entonces, aunque sean principios básicos, hay que leerlos dentro de su contexto. Lo que dice el Corán aquí es que no se puede matar a una persona por matar a un ser indefenso o a una persona que no ha hecho nada. Es algo que está prohibido. Precepto número 7 dice, según los judíos, no cometerás fornicación, y según los cristianos, no cometerás actos impuros. Según el Islam, vemos que en el capítulo 17, versículo 32, dice, y no os acerquéis a las relaciones sexuales sin haber establecido un compromiso de matrimonio que os convierta en cónyuges, pues ciertamente es algo detestable que os conduce a un mal camino. La palabra que aparece aquí en árabe es zina, y esta palabra en árabe incluye tanto el adulterio como la fornicación. Es la misma palabra en árabe para las dos cosas. En las traducciones de la Biblia encontramos fornicación, pero hay que saber que en árabe comprende los dos significados, tanto del casado como del soltero. En el precepto número 8 vemos que según los judíos
dice: no desearás la esposa ni los bienes del vecino. Según los cristianos, no codiciarás los bienes ajenos. Y según el Islam, vemos en el capítulo 20, versículo 131, que dice: y que tus ojos no anhelen el esplendor de la vida mundanal que otros nos han obligado a darles. Con ello están escogiendo su destino, y aquello con lo que tu sustentador te provee es mejor y más duradero. Muy bonito también. El precepto número 9, según los judíos, es: respetarás el sábado. Según los cristianos, santificarás el día del Señor, o las fiestas. Según el Islam, vemos en el capítulo 62, versículo 9, que dice: vosotros que creéis, cuando se os llame a la congregación en el día establecido, que normalmente se entiende como el viernes, dejad todo comercio y apresuraros a recordar a Dios. Si reflexionáis sobre esto, os daréis cuenta de que es por vuestro propio bien. Está diciendo todo el tiempo lo mismo las tres religiones. Para finalizar, en el precepto número 10, según los judíos, dice: no harás imagen alguna de Dios, ni te postrarás ante los ídolos. Y según los cristianos, dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Aquí tal vez no sea, es el único lugar donde hay una diferencia clara entre el cristianismo y el judaísmo, y es porque muchos cristianos sabéis que tienen figuras. No es que no todos las adoran como ídolos, pero sí tienen representaciones. Entonces aquí se cambió un poquito este precepto, en vez de no a las imágenes, se cambió a no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿no? Entonces, en el Corán encontramos la posición del Islam en capítulo 14, versículo 35, que dice: y recordad cuando Abraham dijo: mi sustentador, haz de esta una tierra segura y apártanos a mí y a mis hijos de atribuir divinidad a ídolos y falsos poderes. Bien, así es como podéis comprobar que estos 10 preceptos que le fueron revelados a Moisés aparecen dentro de la revelación coránica, y que no son tan distintas una religión de otra o una escritura de otra, ¿no? Vuelvo a repetir, hay muchas cosas que nos unen, más que las que nos separan. Esto decálogo, que aparece en el judaísmo y que es la base del pueblo judío, se cambia o se elabora de otra manera con la llegada del cristianismo. Se formula esa nueva interpretación de los preceptos en la máxima: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la base de la virtud dentro del cristianismo. Dentro del Islam, la virtud también es explicada, pero de un modo un poquito más extenso, o abarcando en la definición una serie de cosas que os voy a leer ahora. Dice así sobre la virtud en el Corán: la virtud o rectitud y desarrollo completo de la personalidad no dependen de volverse hacia el este o hacia el oeste, o sea, hacia una dirección u otra. La virtud y rectitud consiste en tener certeza en Dios, en el último día, en las fuerzas establecidas por Dios para regir la creación, en los libros revelados, en todos los libros que ha revelado, incluidos la Torá y el Evangelio, y en todos los profetas, absolutamente todos, Jesús, Moisés, en todos creemos los musulmanes, en gastar de lo que se tiene, a pesar del apego a ello, y enumera una serie
de personas a tener en cuenta. La familia y los parientes, los huérfanos, los desvalidos, los que necesitan ayuda, sin hacer excepciones de ningún tipo. Ayudar a quien por necesidad es un inmigrante, a los mendigos, y en rescatar a otros de cualquier tipo de sometimiento, y en esforzarse por establecer el modo de vida revelado por Dios, y contribuir con el sistema económico de cooperación que beneficia a toda la sociedad, y en cumplir con las promesas cuando se han comprometido, y en mantenerse con firmeza ante la adversidad física o emocional, en los momentos de tensión o peligro. Esas son las personas que demuestran sinceridad y las que siguen el camino recto. Esos son los virtuosos según el Corán. Bueno, solo esto era daros esta pequeña información. Vamos a dar más con los vídeos que vamos a ir haciendo. Y un saludo a todos mis hermanos judíos, cristianos, musulmanes y de cualquier otra religión o ideología. Que la paz esté sobre todos vosotros.